Saludos, estimados aprendientes. Como hemos venido descubriendo en este recorrido educativo, la evaluación no es un proceso sencillo, sino que involucra una gama de elementos importantes, entre ellos el aprendizaje. Si queremos realizar un adecuado proceso de evaluación de los aprendizajes en la educación superior, resulta indispensable analizar su conceptualización y características, así que les invito a iniciar esta nueva ruta. En la cotidianidad, escuchamos frases como uno aprende en la escuela de la vida, vamos a la universidad para aprender, aprendí a resolver fórmulas matemáticas e incluso aprendí a andar en bicicleta. Es curioso, estas frases son partes de nuestra realidad, pero ¿cuántas veces nos hemos dispuesto a reflexionar? ¿Qué es el aprendizaje? ¿Aprendizaje es lo mismo que conocimiento? ¿Y es lo mismo que información? Hay diferentes tipos de aprendizaje. Descubrámoslo a continuación. Para iniciar este proceso, es importante realizar la diferenciación entre dos conceptos básicos. El primero de ellos es información, que según lo expuesto por McDonald, es un conjunto de datos estructurados y formateados, pero inertes e inactivos, hasta que no sean utilizados por quienes tienen el conocimiento suficiente para interpretarlos y manipularlos. El segundo concepto es conocimiento, el cual debe identificarse como la información que se asimila por un individuo y que le permite a éste tomar decisiones y actuar. Asimismo, implica la capacidad de interpretar y utilizar la información de manera pertinente. Como podemos observar, información y conocimiento son conceptos diferentes, pero que se relacionan entre sí. Esta relación depende del tratamiento que se les dé. Pero bueno, ¿qué tiene que ver esto con el aprendizaje? Cuando pensamos en aprendizaje, hay diferentes teorías que tratan de explicar este fenómeno tan interesante. Por ejemplo, desde una visión conductista, el aprendizaje puede comprenderse como un cambio en la conducta. Desde una visión más cognitiva, esta se relaciona con la adquisición de nuevos conocimientos y su incorporación a los saberes previos de las personas. Desde la neurociencia, el aprendizaje se relaciona con la creación de nuevas conexiones neurológicas que se crean a nivel cerebral. Desde la visión educativa, el aprendizaje está relacionado con la capacidad de conocer, es decir, de acercarse, relacionarse, experimentar, valorar, reflexionar, construir y decidir en relación con aquello que se aprende. En esta misma línea es un proceso, pero también es el resultado del proceso. Se da a lo largo de la vida, tanto de manera formal como informal, y es permanente. Se caracteriza por ser constructivo, autorregulado, situado, contextualizado y colaborativo. Como hemos observado, la información, el conocimiento y el aprendizaje están muy relacionados. Por un lado, porque la información genera conocimiento y el conocimiento genera nuevos aprendizajes. Y desde otro lado de la interacción, el aprendizaje permite generar nueva información y esta a su vez nuevo conocimiento. Por lo tanto, se crea un ciclo de interacción. De esta manera, reflexionamos sobre diferentes propuestas para definir el aprendizaje, pero como principio mismo de un proceso de aprendizaje significativo, es importante pensar en nuestro propio concepto, por lo cual le animamos a responder ¿cómo definiría usted el aprendizaje? De esta manera, reflexionamos sobre diferentes propuestas para definir el aprendizaje, pero como principio mismo de un proceso de aprendizaje significativo, es importante pensar en nuestro propio concepto, por lo cual le animamos a responder ¿cómo definiría el aprendizaje? Ahora que hemos reflexionado sobre el concepto de aprendizaje, podemos reconocer la diversidad de elementos que intervienen en la construcción de estos procesos cognitivos, por lo tanto, la gran variedad de opciones de aprendizaje que se pueden desarrollar. Por ejemplo, si pensamos sobre los diferentes procesos que pueden implementar para que una persona aprenda, sería
posible identificar ciertos tipos de aprendizaje, como lo es el memorístico, significativo y estratégico. Iniciamos con el concepto de aprendizaje memorístico. Este se enfoca en una línea de pensamiento unidireccional, con poca participación de los estudiantes, sin resignificación de saberes y con falta de prácticas de aprendizaje. Este aprendizaje memorístico y repetitivo se caracteriza por una corta durabilidad, intransferibilidad a la realidad e inoperatividad para la resolución de situaciones problemáticas del contexto personal y sociocultural del aprendiz. Iniciamos con el concepto de aprendizaje memorístico. Este se enfoca en una línea de pensamiento unidireccional, con poca participación de los estudiantes, sin resignificación de saberes y con falta de prácticas de aprendizaje. El aprendizaje memorístico y repetitivo se caracteriza por una corta durabilidad, intransferibilidad a la realidad e inoperatividad para la resolución de situaciones problemáticas del contexto personal y sociocultural del aprendiz. Desde esta perspectiva de los procesos, otro tipo de aprendizaje es el significativo, el cual es duradero y sólido. Busca impactar y destabilizar la estructura cognitiva previa mediante la instrucción para reafirmar, refutar, ampliar o darle nuevas miradas al conocimiento previo y así poder asegurar la perdurabilidad del aprendizaje y su aplicabilidad. El aprendizaje significativo es la incorporación de nuevos conocimientos a la estructura ya existente. Muy bien, ahora vamos a revisar el concepto de aprendizaje estratégico. Este implica establecer una estrategia, es decir, un conjunto de acciones articuladas que permitan a través de su implementación lograr aprender. Sus principales componentes incluyen la cognición, la metacognición y los afectos. Este aprendizaje facilita la definición de qué, cuándo, dónde y por qué aprender, ya que busca desarrollar la habilidad de gestionar su propio aprendizaje, aplicando un adecuado uso de los recursos con que cuenta. Asimismo, implica la planificación de la manera más eficiente de aprender, incluyendo el proceso de obtención, almacenamiento y uso de la información. Excelente recorrido, ¿verdad? Pues hagamos un descanso en el camino para pensar en los conceptos sobre aprendizaje que hemos revisado. Pudimos analizar las diferencias y relaciones entre conceptos como información, conocimiento y aprendizaje. Además, que desde los procesos que se llevan a cabo en el aprendizaje se pueden definir tipos como el memorístico, el significativo y el estratégico. Desde este panorama les invito a reflexionar. Según los procesos de mediación pedagógica que realizamos en nuestros espacios áulicos, ¿qué tipo de aprendizaje estamos facilitando? Sigamos caminando.